Noticias, blogs, actualidad y perspectivas de nuestros expertos en cardiología. Hola, buen día a todos. Nos encontramos en el Instituto Nacional de Cardiología. Yo soy el doctor Alejandro Sierra y estamos aquí para hablar el día de hoy del examen del Consejo Mexicano de Cardiología que miles de aspirantes lo presentarán en unas pocas semanas. Estamos con la doctora Alexandra Arias, jefa de la Unidad de Cuidados Coronarios de este instituto y vicepresidenta de la Sociedad Mexicana de Cardiología, y con el doctor Carlos Sierra, que es director de enseñanza de esta institución y profesor titular del curso. Hola, muchas gracias por la invitación a estar en esta entrevista y hablarles a los nuevos cardiólogos que van a presentar su examen del Consejo. Bueno, va a empezar una nueva etapa de su vida y lo único que yo les podría decir en esta nueva etapa de su vida es que no se olviden de la pasión por sus pacientes y de la pasión que tienen por esta especialidad tan bella que es la cardiología. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias por la invitación para compartir este panel con la doctora Arias, a quien respeto y admiro muchísimo, y para dirigirme a los aspirantes a ser cardiólogos clínicos certificados, ya sea que sea el primer examen que realizan como parte de su proceso de titulación o que estén recertificándose por examen, ya sea porque estudiaron en algún lugar fuera de México o porque hayan optado por esta opción muy retadora. Creo que es un momento en donde se ponen a prueba muchas de las capacidades que se adquirieron durante el entrenamiento y que, si bien no define la calidad de un médico, sí nos garantiza a la sociedad que el médico al que estamos recurriendo tiene la competencia para atendernos. Esa es la importancia crucial que tiene un consejo ahora, más con los hechos recientes que de todos son conocidos. El poder validar la capacidad de un médico es muy importante para la sociedad. Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para iniciar me gustaría platicar un poco del examen del consejo que van a presentar. Doctor Sierra, ¿qué temas les sugeriría a los residentes que van a presentar el examen en unas cuantas semanas? Ya quedan pocos días para presentar el examen, evidentemente no pueden estudiar toda la cardiología, pero ¿qué les sugeriría enfocarse para estudiar ahora? Por supuesto, yo creo que, como bien dices, no pueden estudiar toda la cardiología en pocas semanas antes del examen, ya han tenido un proceso de entrenamiento, no les van a preguntar nada que no hayan visto todos los días en sus labores cotidianas. Sin embargo, creo que un buen tip, si están a poco tiempo de presentar el examen, es meterse a la página del Consejo Mexicano de Cardiología y bajar el temario. Vienen 10 unidades temáticas que se evalúan en el examen y el examen está construido, la verdad, que de manera muy profesional, con mucha conciencia. Nos ha tocado participar en la construcción del examen durante varias generaciones. Hay profesionales de la educación médica detrás de la construcción de las preguntas y lo hacen de tal manera que queda muy distribuido para preguntas de diferentes grados de dificultad y para todos los contenidos temáticos. Probablemente hay áreas en donde no nos enfocamos tanto en los programas de cardiología clínica, dependiendo cada uno de las sedes. Cada sede sabe a qué le pone más foco, pero probablemente temas como cardiopatías en el embarazo, como enfermedad cardiovascular en pacientes que tienen afecciones sistémicas o enfermedades sistémicas con repercusión cardiovascular, que son temas que probablemente al cardiólogo lo pasa un poco por rápido o lo pasa un poco desapercibido, pero en el examen se preguntan. Cardiooncología es un tema que está creciendo y que probablemente también en los programas universitarios todavía no se le da el foco necesario. También es importante las miocardiopatías, ahora mucho en boga la amiloidosis, temas que seguramente tendrán que repasar. El examen está construido de tal manera que tienen que tener habilidades para hacer diagnóstico tanto clínico, hay incluso soplos que hay que escuchar, habilidades para el diagnóstico con electrocardiografía, entonces tienen que ser buenos para diagnóstico con diagnóstico de arritmias, imagen, también está bien estipulada, y terapéutica actualizada. El examen está actualizado a 2024. Sí, tal vez algunos temas que podrían revisar rápidamente es, bueno, los que más se ven en el día a día, por supuesto que van a salir de síndromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca aguda, también aparecen cardiopatías congénitas, también aparecen y sobre todo cardiopatías congénitas aplicadas al adulto. Como dijo Carlos, hay que ver el temario, pero una recomendación si ustedes pueden hacer, algunas veces si no has conseguido leer todo y está ya con el tiempo, puedes conseguir preguntas, libros de preguntas y respuestas, por ejemplo, está el de Cleveland Clinic o está el mismo de Brandwell, y de esa manera tú puedes revisar rápido los temas a través de ejercicios de preguntas y respuestas. Creo que eso sería una muy rápida forma de abarcar, y también aparecen cosas que creemos que no van a aparecer, pero hipertensión resistente, prevención secundaria, doble agregación plaquetaria, uso adecuado de antitrombínicos. Entonces,
Yo creo que una forma fácil es busquen un libro de preguntas y respuestas y de esa manera van a obtener rápido competencias. Y algo de lo que muchas veces la gente se preocupa mucho es el examen escrito, pero hay un examen práctico que también genera mucha ansiedad en los residentes y muchas veces eso es lo que los echa para atrás cuando hacen el examen. Doctor Arias, ¿qué le sugeriría a usted a los residentes para en un momento en el que te ponen enfrente de un paciente que puede tener cualquier patología cardiovascular, que evidentemente les van a preguntar cosas que no van a saber, pero ¿cómo usted les diría que se tranquilicen? ¿Qué estrategia les diría para que estén calmados y para que busquen la información en su cerebro, que seguramente la tendrán, pero para que la puedan repetir en el momento que su sinodal se las pregunte? Sí, lo primero es mantener la calma. O sea, como tú dices, van a estar nerviosos, pero ya hicieron su examen teórico, seguramente ya lo probaron, y tienen que ir seguros de lo que han aprendido en 3 años. O sea, tienen que pensar que están otra vez en el día a día de su hospital, enfrente de un paciente, y que empezar a construir su rompecabezas para llegar al diagnóstico adecuado. No se salten pasos. Algunas veces se ponen tan nerviosos que cosas tan sencillas como en el electro ya está el diagnóstico, están buscando cosas más complejas. Entonces, valorar bien al paciente, primero hacer el interrogatorio adecuado, sean sistemáticos, interrogatorio, examen clínico, y ya después de eso ir pidiendo los exámenes complementarios para hacer el diagnóstico y por supuesto los tratamientos de acuerdo al diagnóstico inicial. Entonces lo primero es no se pongan nerviosos. Ustedes ya lo hicieron 3 años, por 3 años consecutivos han ido haciendo estos diagnósticos adecuados, han tenido estos retos en el diagnóstico y han sabido cómo integrar e interpretar auxiliares diagnósticos para llegar a un diagnóstico. No se olviden de su estetoscopio, ¿no? Tienen que ir con su estetoscopio, por supuesto, al examen, porque algunas veces ha pasado que no llegan con el estetoscopio, de que lleguen con su estetoscopio. Muchas gracias. Doctor, ¿algo? Sí, yo creo que el examen práctico genera mucha ansiedad. Es normal, vas a una sede que no es la que tú te formaste, con profesores que tal vez conoces, pero por otras razones académicas y porque son famosos tal vez, te impone la sede, te imponen los demás médicos que están ahí. Y entonces ese factor de estrés juega siempre un papel. Pero es el único examen que vas a hacer en donde ya tienes las preguntas, porque la rúbrica con la que te va a evaluar tu sinodal es una rúbrica que tú tienes acceso. Entonces yo lo que le recomendaría a las personas que están aspirantes a hacer ese examen ahora es que lean la rúbrica. En la rúbrica viene exactamente qué es lo que se espera que hagan el día del examen. Y se evalúan cosas tan sencillas como que puedan hacer un interrogatorio ordenado, que se presenten con el paciente, que sean corteses, cordiales, que se laven bien las manos. Actividades que se hacen en el día a día, pero que a veces se pasan por alto. Entonces estamos más estresados por llegar al diagnóstico complejo, tal vez en una canalopatía, y no nos preocupamos porque no le interrogaron bien al paciente sus antecedentes, porque no se presentaron con el paciente, porque no utilizaron las herramientas de diagnóstico que tienen a mano. Entonces es muy importante que recuerden que en los exámenes prácticos se evalúa por rúbrica, y la rúbrica hace hincapié en que sigan cada uno de los pasos. Entonces si ellos siguen cada uno de los pasos, es muy difícil que no acrediten el examen. Porque el diagnóstico final no es la evaluación. Es decir, si tú llegas al diagnóstico final o no, no es lo más importante en el examen práctico, es cómo llegaste al diagnóstico. La finalidad que tiene el consejo no es certificar que eres el mejor cardiólogo del mundo, sino que tienes las competencias para ejercer la cardiología, punto. Y a veces ejercer la cardiología significa reconocer que tienes un paciente grave, que puede tener una enfermedad, una valvulopatía, estenosis mitral, por ejemplo, que tal vez tú por clínica no tienes la capacidad de reconocer si es leve, moderada, grave, como tal vez la tendrían nuestros maestros con el puro estetoscopio, pero que puedes con el electro, la radiografía de tórax, la historia clínica, la exploración que has hecho, establecer un diagnóstico por lo menos sindromático o más completo y solicitar los exámenes complementarios y hacer un análisis somero de los exámenes complementarios. Con eso le estás dando a entender a tu sinodal que sabes pensar como cardiólogo, que vas a llegar a un diagnóstico presuncional bueno y que si tienes duda te vas a apoyar de otros métodos, como hacemos todos en la práctica cotidiana. Cada consulta es un examen práctico de consejo, pero como no estás estresado y lo haces en un ambiente pues, de confort, normalmente los resultados son muy buenos. En el examen de consejo tienes el estrés encima y eso es donde a veces algunos pueden claudicar. Sí, muy buenos consejos. Yo recuerdo, ahí hice el examen hace no mucho y creo que el tip de la rúbrica es fundamental. Hay un apartado en donde tienes que ir al oftalmoscopio para revisar el fondo de ojo. Algunas sedes lo valoran, otras no. Pero bueno, o sea, si no lees la rúbrica, nadie nunca trae un oftalmoscopio en la bolsa, ¿no? Muy buenos consejos, muchas gracias. Y hablando ya un poco más del examen teórico,
También algo que juega un papel muy importante es la administración del tiempo y cómo los residentes van a contestar las preguntas. Porque independientemente de que hagas un examen práctico ideal y que tengas todos los conocimientos, hayas sacado 10 en todos los exámenes de la carrera, si ese día tuviste un mal día, llegaste tarde, no administraste bien tu tiempo, te trabaste con algunas preguntas, pues ese examen te puede echar para atrás. Entonces, doctor Sierra, ¿qué estrategias le sugeriría a los residentes para que el tiempo no juegue en su contra en ese momento? Es muy importante conocer cuántas preguntas tiene el examen y por eso distribuir tu tiempo. El examen de consejo tiene habitualmente 150 preguntas, si no estoy equivocado, pero en ese momento entonces tú sabes cuánto tiempo tienes en total, cuántas preguntas tienes que hacer y ponerte metas. Es decir, tengo que llegar a la pregunta 50 en estos primeros 30 minutos, a la 100 en los siguientes 30 minutos tal vez, y si tienes 1 hora y media, pues completar las 150 en 1 hora y media. Muy importante que las preguntas que conoces rápido, las contestes rápido. Entonces, pregunta, sabes la respuesta, contéstala, a la que sigue no la sabes o la quieres pensar, la dejas y te vas a la que sigue, para que al final puedas haber revisado todas las preguntas. Vamos a suponer que son 150 preguntas y tú conoces muy bien 100, pero si tú te atoraste en las primeras 50 y las últimas 100 las tienes que contestar rápido, aunque te las hubieras sabido perfecto, ya vas a estar con el tiempo encima y con mucha presión. Entonces hay que ir contestando lo más rápido posible, las que se dejan para después, no se piensan en ese momento, se dejan para después, hay que irlas contestando conforme va la secuencia. Está hecho de tal manera la estructura del examen que les decía que es muy profesional para que no tengas las más fáciles al principio, las más difíciles al final, las intermedias no. Tiene un grado de dificultad muy homogéneo, no te das cuenta de estas transiciones de dificultad para que justamente todo el examen evalúe competencias. Es muy importante reconocer que son una sola opción de respuesta correcta, no hay dobles opciones, no hay negaciones, no hay trucos, una sola respuesta. Y el tip que yo siempre doy en esta plática que tú conoces también de cómo contestar exámenes es, si tú sabes la respuesta en la cabeza, búscala dentro de las opciones, no más bien leas las opciones para ver cuál es la correcta. Doctora, ¿qué recomendación le daría a los residentes para que el tiempo no juegue en su contra? Creo que voy a repetir más o menos lo que dice Carlos, es cuando empiecen a leer sus preguntas, hagan las que sepan y van avanzando. Y luego van a revisar las que estaban dudosos y al final las que definitivamente no saben. Creo que eso es lo más sencillo para contestar un examen y asegurar los puntos, ¿no? Asegura los puntos que definitivamente tú sabes, luego vas por los que medio sabes y ya al final empiezas a ver, como dijo Carlos, cuando tú lees la pregunta tú vas a encontrar la respuesta si ya la tienes bien, si sabes bien el concepto. Si dudas es porque definitivamente no tienes bien el concepto y mejor salta a la siguiente y así no pierdes tiempo. Sí, como en el pase de visita, ¿no? Si dudas y le contestas al escrito con duda, ya ahí te van a atorar. Pues muy buenos consejos, muchas gracias. Pero más allá del examen, hay una vida de cardiología que sigue después de este examen, de cardiólogos clínicos. Y hoy en día todos quieren hacer una subespecialidad y ser un cardiólogo altamente especializado. Pero bueno, a mi consideración creo que no puedes ser un buen subespecialista si no eres un buen cardiólogo clínico. Entonces, doctora Arias, me gustaría preguntarle ¿qué papel tiene hoy en día la cardiología clínica en un mundo donde todos quieren hacer una alta especialidad, todos quieren subespecializarse? O sea, sí es muy importante la subespecialidad y vemos cada vez que pues sí necesitamos ese tipo de especialistas. Pero todos los especialistas, inclusive el que tenga el más alto rango de alta especialidad, necesita la clínica. O sea, cosas tan sencillas como si vas a hacer un ecocardiograma y resulta que estás sospechando una estenosis aórtica, algunas veces tienes que poner bien el transductor y la única manera de saber dónde vas a poner el transductor adecuadamente para conseguir el mayor flujo, vas a necesitar el estetoscopio para poder localizar exactamente y poner el transductor adecuadamente y conseguir el flujo y calcular bien tu estenosis aórtica. Un intervencionista, por supuesto que necesita la clínica, una cosa tan sencilla como si a lo mejor el médico de primer contacto no hizo el adecuado diagnóstico y dijo que sí, viene un síndrome coronario y si no, y llega con el intervencionista, también tiene que volver a abordarlo, valorar ese dolor, valorar los pulsos. O sea, la cardiología clínica va a estar metida en todas las especialidades, ¿no? Nosotros que hacemos unidad de cuidados coronarios, o sea, no solamente invadir un paciente, saber por qué lo vas a invadir, saber cómo mejora. Entonces, esa cardiología clínica, que no se nos olvide, es una herramienta súper útil. Es súper útil en tu práctica diaria como ya cardiólogo de alta especialidad. Muchos de los cardiólogos de alta especialidad siguen haciendo consultorio y por supuesto que vas a utilizar esa cardiología clínica. Entonces, es una herramienta que no se va a caer en desuso. Justamente hace unas semanas me decían, doctor, es que ya viene la inteligencia artificial y se va a salir. O sea,
También hay una herramienta que el ser humano la tiene y es solamente este contacto humano, esta empatía, que aunque tengamos todas estas herramientas de inteligencia artificial, esta empatía y esta calidez solamente lo va a tener el humano. Entonces no se olviden de la cardiología clínica, escuchen a su paciente, ausculten a su paciente, toquen al paciente, van a encontrar diagnósticos inclusive con esas simples herramientas que son la base de la cardiología clínica, y por supuesto que necesitamos las altas especialidades, pero no hay que olvidarse de lo básico. Sí, ser cardiólogo clínico creo que es la base para ser un buen especialista y un buen médico, a fin de cuentas, sí, en la vida profesional, ¿no? Y doctor Sierra, ¿usted qué nos podría decir hoy en día que aquí sobre todo se forman muchísimos altos especialistas en cardiología en múltiples ramas? ¿A qué se dedican hoy en día? ¿Ellos hacen únicamente cardiología de alta especialidad o todavía hacen cardiología clínica los egresados incluso aquí de nuestro instituto? Es una muy buena pregunta y para contestarla podría darte mi opinión, lo que yo percibo, pero me gustaría más bien citar la evidencia. Nosotros publicamos el año pasado un reporte de los últimos 20 años de egresados de cardiología del instituto. Justamente les preguntábamos vía encuesta qué están haciendo los cardiólogos que egresaron en el instituto hasta el año 2015 hacia atrás, qué están haciendo hoy a 10 años de su graduación o más. La gran mayoría hicieron un curso de alta especialidad, la gran mayoría hicieron un posgrado no clínico, también eso es bien interesante. Es decir, muchos hicieron un posgrado clínico, por ejemplo, en alta especialidad en la cardiología, en eco, en rehabilitación, en cardiología intervencionista, en electrofisiología, pero muchos también hicieron una maestría en ciencias o una maestría en administración o una maestría en enseñanza. Muchos tuvieron otra formación, pero cuando nos vamos a la pregunta de a qué se dedican, a qué le dedican el tiempo, la inmensa mayoría le dedica el tiempo a la cardiología clínica, porque justo es lo que decía la doctora Arias. La labor probablemente en una institución de tercer nivel como esta o de alta especialidad como es esta, sí implica que el alto especialista se dedique solo a lo que está entrenado. Por ejemplo, el electrofisiólogo pues está solamente en ablación, en procedimientos invasivos, en la arritmiología clínica. Pero terminando el trabajo aquí, la mayoría tenemos consulta privada o consulta en algún otro centro en donde vemos hipertensión, factores de riesgo cardiovascular, insuficiencia cardíaca, cardiomiopatías, cardiooncología, vemos de todo, porque así lo demanda el sistema de salud. O muchos otros irán a un hospital en donde, si bien tienen acceso a la alta especialidad, por ejemplo, muchos ecocardiografistas que hacen ecocardiografía en hospitales grandes incluso, pero tienen que ver la consulta de cardiología clínica. Y entonces están aplicando la cardiología clínica. Entonces, finalmente nos gusta mucho nuestras altas especialidades, es el área en la que más tenemos conocimiento, pero el trabajo afuera es de cardiólogo clínico. El cardiólogo clínico tiene un papel muy importante porque es el médico de cabecera de los pacientes, el que está al lado del paciente y es el que tal vez conoce mejor las necesidades del paciente. Y la otra condición es que el que hace una alta especialidad muy demandante, muy específica, también requiere saber qué de su alta especialidad le sirve al cardiólogo clínico. Por ejemplo, el ecocardiografista necesita saber qué parámetros de la resincronización cardíaca yo puedo manipular de un resincronizador. Entonces tiene que estar embebido de las nuevas tecnologías de resincronización y de estimulación fisiológica para poder con un eco ayudarme a programar bien mi resincronizador. O el intervencionista necesita saber mucho de falla cardíaca para saber qué procedimientos invasivos puedo ofrecerle a un paciente con falla cardíaca, cuando sí, cuando no. Y se hace este equipo de corazón o heart team del que se benefician los pacientes. Claro, sí, hoy en día la cardiología es completamente multidisciplinar y necesitamos las altas especialidades, pero todo parte del médico de cabecera del paciente y al final a quien va a voltear a ver el paciente pues es a su cardiólogo, que es un cardiólogo clínico, para él no es el hemodinamista. Y ese es el menos reemplazable por la inteligencia artificial. Claro. Muy interesante todo lo que comentan. Y hablamos mucho de las subespecialidades, las altas especialidades, y es que cuando llegas al final de cardiología, recientemente yo estuve ahí, parece que todos los caminos se te van cerrando y sobre todo en un hospital como este, te obligan prácticamente por presión a tener que hacer una alta especialidad. Pero la verdad es que hay muchos otros caminos. Por ejemplo, bueno, aquí tengo dos grandes ejemplos que han hecho, además de cardiología y sus altas especialidades, muchas otras cosas. Y me gustaría preguntarle a la doctora Arias. Ella ha liderado una de las unidades coronarias más grandes de toda Latinoamérica y además de su expertise en los unidades coronarios, tiene una gran trayectoria en otros aspectos de la cardiología. Doctora, no sé si quiera comentarles a estos futuros cardiólogos clínicos qué más pueden hacer aparte de ser cardiólogos y de subespecializarse. ¿Qué otros caminos pueden correr paralelamente a todo esto? Okay. Otro de los caminos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en investigación.
sobre todo en investigación en cuanto a tratamiento de infarto o tratamiento de reperfusión. Y es una cosa que ustedes pueden buscar, ¿no? Pertenecer a estos estudios multicéntricos te ayuda mucho a enrolarte con gente que son líderes a nivel internacional y también te ayudan, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de trabajar en esto de redes de atención con un grupo importante tanto de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Y ellos mismos te ayudan a ver cómo mejoras tus redes de atención de manera nacional e inclusive expandirlas. Por ejemplo, yo soy de Ecuador y en Latinoamérica casi no hablas de redes de atención en infarto. Entonces, estos grupos me han ayudado para tratar de mejorar las redes de atención en Latinoamérica. Entonces, puedes convertirte no solamente en médico, sino que en gestor de cómo crear nuevos sistemas de atención para disminuir eventos cardiovasculares hablando de infarto. Te puedes convertir en un líder de opinión en esto también de cuanto a educación, en los mismos estudios de investigación. De esa manera puedes conseguir, si empiezas a liderar y a demostrar que haces buena investigación en tu centro, en tu país, inclusive que ellos te llamen, inclusive conseguir publicaciones en revistas de alto impacto como New England o ¿cuál otra fue? New England, bueno, New England, una, y creo que ya hemos conseguido. Y trabajar cómo mejorar en tu ámbito tanto institucional como en la región. Y también no está de más, si tú piensas en posicionarte y en pasar a ser líder de una organización, tener un tipo de otro entrenamiento. Nosotros nos entrenan solo como médicos, pero si nos vamos a ir posicionando con liderazgo y tener algo de administración, sí vale la pena que nos metamos en cosas de maestrías en organización de los sistemas de salud para entender cómo funcionan nuestros sistemas y qué podemos hacer para mejorar. Creo que hay muchos ámbitos en esto, no solamente es la alta especialidad, por alguna otra razón puedes convertirte en investigador, en administrativo, pero también, por ejemplo, yo en unidad de coronaria he tenido la fortuna de tener un buen grupo, tengo gente formadora y que se están convirtiendo en líderes, y la verdad, lo único que les puedo decir es, el camino es largo, es que es otra cosa que tienen que aprender, no crean que en cuestión de 5 minutos se van a convertir en líderes, hay que trabajar duro, hay que buscar muy buenos equipos, hay que buscar gente que se comprometa cuando ustedes quieran avanzar, y una cosa importante, hay que ser personas confiables. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender en la vida, porque eso te permite a lo largo del tiempo, si te conviertes en algo confiable, tu trabajo es algo confiable y tu equipo es confiable, vas a trascender. Y por supuesto que a muchos de los que recién se están graduando, o sea, en unos años los vamos a convertir en ser los líderes de nuestras instituciones y por supuesto de nuestro país. Claro, totalmente, es muy inspirador todo esto. Yo siempre he pensado que un buen médico tiene que desempeñarse en lo clínico, en la investigación y también en la educación. Y creo que es otro gran camino que pueden hacer los cardiólogos que están próximos a graduarse. Doctor Sierra, ¿cómo usted impulsaría a estos cardiólogos a continuar en el camino de la enseñanza y la educación? Bueno, yo creo que primero es una obligación de todo aquel que aprende algo tratar de enseñarlo. La única manera de cambiar los sistemas de salud y cambiar la atención directa a los pacientes es a través de la capacitación, de tener mejores médicos, y yo creo que eso se logra a partir de la educación. Además, en nuestro sistema de entrenamiento, pues nos damos cuenta cómo es circular. Tú aprendes de tus compañeros y enseñas a tus compañeros todo el tiempo. Entonces, se da mucho esta dinámica de enseñanza-aprendizaje. Hay personas que tienen más, tal vez, talento o capacidad o afición por hacerlo. Hay personas que tal vez no lo tienen tanto, pero todos tenemos la obligación de transmitir el conocimiento y transmitir la experiencia. A veces no es simplemente poder explicar conceptos muy básicos, sino contarle a los demás lo que han hecho, cómo lo han hecho y cómo han tenido buenos resultados. Es el principio del progreso de la medicina. Cuando empezaron a desarrollar nuevas técnicas quirúrgicas, por ejemplo, los cirujanos en las épocas tal vez previas a la medicina basada por evidencia, lo que hacían era más bien contar cómo habían hecho el procedimiento, enseñarse a los demás a hacer el procedimiento para que se pudiera hacer en otros lugares del mundo. O cómo un remedio o un medicamento, o en este caso ahora un ensayo clínico controlado, demuestra que una sustancia puede mejorar la calidad de vida o el pronóstico de un paciente. Esa es la única manera de avanzar, y tenemos el compromiso de avanzar la medicina. Esto no es personal. Una sola persona no va a poder hacer que la medicina sea mejor. Esto depende de dejar el legado para que los que vengan tengan la mejor medicina y ellos dejen una mejor medicina a los que vienen hacia adelante.
Muy bien. Sí, totalmente inspirador. Creo que sí, estos 3 caminos, clínico, educación e investigación, son fundamentales para todo médico. Y bueno, ya un poco para cerrar, este examen, al final, claro que es un examen de alto impacto, y claro que en alguno de los cardiólogos, pues va a dirigir su vida en los próximos años. Pero al final es solo un examen. Y bueno, además de un examen, creo que hay muchas otras cosas importantes en la vida para que pues ellos puedan ejercer plenamente y felices para lo que se formaron. No sé si quieran darles algún mensaje adicional a todas estas personas que van a hacer este examen respecto a qué hay más allá de la vida profesional como cardiólogo. Bueno, más allá de la vida profesional de cardiólogo, tienes una vida paralela que no debes olvidar, ¿no? Una vida, o sea, familia, ejercicio, por supuesto divertirse también, tener ratos de ocio, es muy importante, hacer ejercicio. No solo enfocarse, hay muchos que llega un momento en que se convierten en verdaderos amantes del trabajo, workaholics. No entreguen toda su vida al trabajo, traten de ponerle un porcentaje de su vida a otras actividades. Recuerden que ustedes no son indispensables en ninguna institución, solo tienen que recordar. El día que tú faltes en una institución te reemplazan, y el día que ya no funciones te reemplazan de manera inmediata y nadie se va a acordar de ti. Sí tienes que dar, porque también fue lo contrario, uno tiene que dar lo mejor para la institución. Porque si uno entra a una institución, comprométete con tu trabajo y por supuesto trata de ser, eso me decía a mí mi papá, sé el mejor de lo que sea y trata de siempre ser lo mejor. Y busca un equipo que te ayude y eso te va a hacer que a futuro seas bueno. Pero también no te olvides que si tienes una vida paralela, dale tiempo de esa vida, porque el día que falles en tu institución, el único que te va a dar soporte es ese soporte familiar que vas a tener de manera paralela. Muy bien. Doctor Sierra, ¿algún mensaje? Yo creo que hay que estar preparado además para una cosa bien importante. La carrera de medicina es muy de escalera, o sea, muy gradual. Tú vas avanzando rápidamente de grado y vas viendo cosas nuevas, y avanzas de grado y ves cosas nuevas, y tienes una nueva perspectiva, y tienes un nuevo logro, y entonces esta escalera se vuelve un juego de niveles, en donde es el pregrado, es el posgrado 1, es el posgrado 2, es el posgrado 3, y pasa un fenómeno muy curioso, ahora los que están haciendo examen de consejo y los que están haciendo examen de alta especialidad, que llega un punto en donde se acaba esa escalera. Ya no hay más que seguir en la escalera académica escolarizada. Y entonces ahí viene una crisis de identidad muy fuerte para muchas personas que hay que tratar de prever desde el principio. El típico caso de la persona que sigue buscando hacer entrenamientos de alta especialidad porque es muy cómodo vivir en esta escalera de crecimiento en donde te da una satisfacción no inmediata, pero sí relativamente rápida, y es muy difícil llegar ya a una fase de meseta en donde ya no es un satisfactor, ya no hay un cambio tan trascendente de un año a otro. Después de este último marzo, ya cada marzo vuelve a ser igual y no eres mejor o peor. En la residencia cada marzo tienes un nivel más, ¿no? Y muchos se vuelven adictos a este cambio de nivel. Es bien importante saber cuál va a ser tu nicho, cuál va a ser tu foco. Si vas a dedicarte a una alta especialidad, pues dedicarte a la alta especialidad y ejercer la cardiología como una parte de tu vida, pero no es tu vida. Es solamente una parte de tu vida. Tu vida es todo lo demás y todo lo que haces para estar bien contigo mismo y para ser feliz, que cada quien lo buscará y lo tendrá de maneras muy diferentes. No hay un estándar para eso. Cada quien se verá a los ojos todos los días en la mañana y sabrá si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, pero hay que buscar la que a cada persona le haga feliz y que sobre todo le permita estar pleno con su vida en todos los aspectos. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos, todos estos tips. Espero que haya sido de utilidad para la gente que vea este CardioChat. Y bueno, fue completamente placentera esta conversación con dos personas que han sido mis maestros a lo largo de muchos años. Y bueno, sería todo por este CardioChat. Muchas gracias, Alex, por la invitación. De verdad fue muy agradable conversar de esto y dar unos tips acerca del Consejo Mexicano de Cardiología del nuevo examen. Muchas gracias, mucho éxito a todos. Estamos deseosos de tener mejores cardiólogos para México y para el mundo. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo estarán en esa posición. Bueno, hasta el siguiente CardioChat, y les recuerdo utilizar la aplicación de Reto Cardiología, en donde van a poder prepararse para el examen que van a presentar en las próximas semanas con preguntas de muy alto nivel. Muchas gracias.